Gracias. Bueno, muchas gracias por asistir a esta capacitación. Vamos a hablar del CBA y BCBA, que es el BCBA, el CBA bilateral. Simplemente es un CBA que contempla el propio DBA. El objetivo de esta capacitación es que demos continuidad a la capacitación que ustedes ya, digamos que han tenido en sesiones pasadas relacionada con el propio cálculo del CBA. En su momento se habló del CBA en temas, en conceptos básicos, que era lo que significaba el CBA y cómo era su impacto en los propios portafolios. El día de hoy nos vamos a meter un poco más en el cálculo de este CBA. No obstante, este cálculo no es sencillo, entonces en esta capacitación yo les voy a dar diferentes tipos de herramientas, les voy a mencionar cómo lo hacemos en Precia. Obviamente, digamos que la complejidad de estos cálculos no las puedo exponer en un Excel o una calculadora, algunos sí los voy a poder extraer, otros no. Pero también les voy a brindar unas herramientas o más bien unos conocimientos de cómo llegar a una aproximación cercana de lo que se debe calcular para este tipo de cálculos de CBA y BCBA. Entonces, iniciemos. Por favor, si tienen alguna duda, eh, por favor, levanten la mano y con mucho gusto atenderé sus inquietudes. Entonces, en general vamos a hablar sobre el objetivo del CBA, en qué consiste este cálculo. Vamos a hablar de las fórmulas, el BCBA, cómo se incorpora el propio DBA ya en este cálculo de CBA neto, un modelo de exposición esperada, por así decirlo, digamos que clásico, y después vamos a ver una complejidad en el asunto, y finalmente unas pequeñas sensibilidades de cómo se ha impactado el propio CBA. Entonces, en general, para el propio cálculo del CBA, tenemos que, digamos que, tener presente cuáles son los insumos correspondientes o cómo está constituido el propio CBA. Para esto, nosotros vamos a hablar también de proyecciones de las trayectorias de crédito. También vamos a hablar sobre cuál sería el cálculo del CBA en diferentes fechas discretas. Y también vamos a hablar de cuáles serían los flujos correspondientes a diferentes instrumentos financieros, cómo se ve afectado en la propia exposición. Y finalmente vamos a ver un modelo un poco más relacionado con forwards y con los swaps. Ahora, eh, nótense que principalmente, ¿cuál es el objetivo del CBA? Calcular el riesgo crediticio. Entonces, ¿el riesgo crediticio de qué? De una exposición sobre un instrumento financiero. Uno está expuesto a este instrumento financiero durante toda la vigencia de este producto. De hecho, la mayoría de estos modelos se hacen en términos continuos, pero uno puede llegar a algunas aproximaciones a poder calcular esa exposición del producto financiero en términos discretos. ¿Qué me refiero? La exposición del instrumento financiero, por ejemplo, de un forward, que partimos con un ejemplo de un forward que vence de hoy a un año. Yo estoy expuesto a ese forward en toda la vigencia de ese año, de ese forward. Sin embargo, tengo una exposición donde yo puedo visualizar cuál es la exposición del propio forward en diferentes momentos del tiempo. Me explico. Yo puedo visualizar cuál es la exposición del propio forward dentro de una semana, dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y así sucesivamente. Y sobre esa exposición en diferentes fechas es lo que muchas entidades o gestores del propio CBA eh, re- eh, aplican las gestiones necesarias para poder mitigar esa exposición que yo tengo en diferentes momentos del tiempo. Entonces, principalmente, de hecho, eh, permítanme una gráfica. ¿Listo? Vamos a suponer que esta es una línea de tiempo del valor de un forward, un momento de vencimiento y un momento inicial. Eh, el objetivo principal es poder calcular cuál es la exposición de este forward en diferentes fracciones del tiempo.
Y sobre esas fracciones de tiempo, el objetivo es calcular bajo esa exposición cuál es la probabilidad del incumplimiento en cada una de estas fechas. Ahora, cabe resaltar que para calcular esta exposición, uno puede partir con el supuesto de, en el cual yo me pararía en diferentes momentos del tiempo y valoraría el propio forward. Me explico, me pararía en este momento de acá, donde tendría un valor de un subyacente del propio spot y valor del forward a su vencimiento. Después me ubico más adelante y cada vez que me voy desplazando en una diferente fecha crediticia, voy calculando la exposición del propio forward. Esto a grandes rasgos sobre lo que vamos a ver cómo funciona el CVA a nivel general de que tengo que ubicarme en diferentes fechas de crédito. En general, ¿en qué consiste el propio cálculo del CVA? Entonces, el cálculo de este CVA consiste en calcular la exposición esperada de ese instrumento financiero, que lo voy a determinar como EE. Esta es la exposición esperada. Y voy a tener una sumatoria de diferentes fechas crediticias. Entonces, nótense que acá ya estoy contemplando diferentes momentos de exposición esperada de este propio producto financiero. El CVA contempla también una pérdida esperada, perdón, contempla también una pérdida esperada, loss given default. Esta pérdida esperada es uno menos la tasa de recuperación y principalmente se realiza porque, pues, en promedio, en su momento, se cuantificó que cuando una entidad entra en default, ellos tienden a hacer una liquidación financiera y tienden a devolverle un porcentaje de la inversión a los propios inversionistas o a las entidades con las cuales se tiene un compromiso de esa propia deuda. Ese porcentaje que se está devolviendo es del 40%. Hablo del 40% porque en su momento ya se hicieron unos estudios y pues bajo estos estudios se calculó que aproximadamente el 40%, pero más allá de estos estudios, Basilea III también abordó esa tasa de recuperación como un estándar propio del mercado y siempre establece que normalmente uno tiende a recuperar el 40%. Adicionalmente, las negociaciones de CDS, que son los credit default swaps, que son instrumentos financieros que también que están negociando el riesgo crediticio, también contempla que la tasa de recuperación sea el 40%. Entonces, por ende, en el cálculo del CVA, nosotros utilizamos ese 40% como una constante. Sin embargo, para aquellas entidades que quieran hacer un ejercicio mucho más riguroso, pues podrían calcular cuál sería la verdadera tasa de recuperación de una entidad financiera. Por tanto, la pérdida esperada es 1 menos la tasa de recuperación y la pérdida esperada es del 60%. Entonces, el propio valor del CVA va a ser igual a el 60% por la sumatoria de la exposición esperada en cada fecha de crédito, multiplicado por una probabilidad de default que ocurra entre ese momento o en esa propia fecha de crédito. Entonces, nótense que yo tengo un valor esperado en mi instrumento financiero, digamos que estoy ganando $1.000.000 en un forward, y es sobre ese $1.000.000 yo quiero ver a cuánto estoy expuesto en un mes. Digamos que en un mes en realidad estoy a $9.000, después en 3 meses estoy a otro valor, pero cada una de esas exposiciones está multiplicada por su probabilidad de default o probable incumplimiento por parte de mi contraparte. Entonces, el objetivo de esta capacitación va a ser hablar cómo calculamos la exposición esperada y también cómo calculamos las probabilidades de default. ¿Por ahora hay alguna duda, alguna inquietud? Sí, adelante. Listo. Creo que era más bien que todo estaba ok. Gracias. Entonces, continuemos. Empecemos primero con el componente de probabilidades de default. Hay dos formas de calcular probabilidades de default. Una, cuando tenemos información del mercado sobre negociaciones del riesgo crediticio, que son los CDS, y esto principalmente funciona para contrapartes foráneas. No obstante, los CDS también nos ayudan a identificar la probabilidad de default de Colombia.
Entonces acá muy importante que por más de que yo tenga no tenga una contraparte extranjera, igual necesito los CIEs de Colombia también para ver más adelante cómo vamos a incorporar esa probability default del país de Colombia dentro de mi institución o de mi probabilidad corporativa. Eso lo vamos a ver más adelante. Inicialmente, extraemos unas probabilidades de default por medio de la información de los CDS. Y dos, para contrapartes locales, nótense que primero calculamos los CDS de Colombia para mirar cuál es la probabilidad de default de riesgo país, pero adicionalmente tengo que calcular una probabilidad de default del riesgo corporativo. Para calcular la probabilidad de default del riesgo corporativo, nosotros buscamos cuál es el spread entre la información de instrumentos financieros relacionados a riesgo país con los del propio corporativo y calculamos un spread o una probabilidad de default entre estos dos instrumentos. También les voy a mostrar esto más adelante. Pero en general, hay dos formas de calcular probabilidades de default, depende de la propia contraparte, donde primero, el primer cálculo se aplica con CDS y el segundo cálculo se aplica con el spread entre la información de deuda pública y deuda privada. Con esta información de mercado, Precia calcula una intensidad de default o un hazard rate. Esto es porque en el cálculo de probabilidades de default nosotros utilizamos un modelo de Poisson, donde en este modelo de Poisson se utiliza una intensidad de default y sobre esta intensidad de default ya calculamos lo que son probabilidades de default y probabilidades de supervivencia. Ahora, ¿cómo se calcula el spread de crédito del propio corporativo? Pues bueno, eh, principalmente, nosotros sabemos que el precio de un bono corporativo es igual a un precio de test considerando la probabilidad de supervivencia del propio corporativo. De hecho, acá lo tenemos en la siguiente expresión, donde tenemos que el precio del corporativo es igual al precio del test por la probabilidad de supervivencia del corporativo más la tasa de recuperación por el precio del test por uno menos la probabilidad de que no haya el propio default. Perdón, que acá quise decir probabilidad de default, no probabilidad de supervivencia. Perdón, esto es probabilidad de supervivencia, no default. Entonces, en este caso, uno menos la probabilidad de supervivencia ya es el propio default. ¿Listo? De esta manera, nótense que la forma con la cual nosotros extraemos esta información probablemente del mercado, nosotros el precio de test lo movemos por medio de la curva de cupón que tenemos en Precia, que es la SEC pesos. Y la deuda corporativa, depende de la deuda corporativa, bien sea una institución financiera con una calificación AAA, utilizamos la curva de AAA, pero si tenemos una institución financiera que tiene una calificación crediticia peor que la propia AAA, pues aplicamos el margen correspondiente sobre esa curva de AAA. De esta manera calculamos bonos o más bien precios cero cupón, que en su efecto son factores de descuento. Y los factores de descuento, el factor de descuento del corporativo tiene que ser igual al factor de descuento de la curva TES por la probabilidad de supervivencia más la tasa de recuperación por el factor de descuento de la curva de TES por uno menos la probabilidad de supervivencia. De este modo, nótense que la incógnita a despejar sería la información relacionada con la probabilidad de default. Nosotros ya tenemos cuáles son los factores de descuento de la curva TES, tenemos el factor de descuento de la curva corporativa y se despeja una probabilidad de default. De esta manera nosotros en Precia también tenemos esta información de probabilidades de default y pues también se las hacemos llegar a los clientes en el caso que lo requieran. ¿Hasta ahora tienen alguna duda, alguna inquietud? Listo. Entonces, una vez tenemos sí, adelante. Si ya tienes habilitado el micrófono para que puedas preguntar. Ya, perdón, no me he dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Disculpe.
Estas probabilidades, estos análisis que hacemos acá para sacar el spread de crédito, ¿lo hacemos para los bancos, las entidades financieras o para cualquier cliente del sector real también? Eh, Principalmente se aplica sobre, bueno, también sería sobre el sector real. Obviamente ya cuando tenemos información del sector real resulta Claro. más complejo porque ni siquiera tenemos bonos del propio sector real. No, De hecho, exacto. las entidades financieras, igualmente las propias entidades financieras tienen mayor información del sector real que nosotros como proveedor de precios. Me explico, si Ok. ustedes tienen toda la cuenta con la información del sector real, tienen sus tendencias de De probabilidad crediticias de de cumplimiento. esos propios Sí. clientes, ustedes pueden utilizar esas probabilidades de default. No O necesariamente sea, tienen que ir a un mercado donde visualicen probabilidad de default, sino que ustedes tienen una mayor información que el propio proveedor de precios o otro tipo de agente que esté visualizando el mercado donde no sabemos que no hay información y sobre eso pueden utilizar las probabilidades de default propias. quiere decir que cuando yo utilizo el TBA y el DBA bajo metodología de Precia lo va a utilizar para clientes específicos y no para todos los clientes, como sector privado o público, donde yo voy con una mesa de distribución y hago un derivado con un cliente X, que es imposible para Precia obtener toda la información porque no tiene deuda corporativa, es un cliente del sector real y no tiene deuda corporativa y por lo tanto yo puedo hacer mis propias metodologías. Sí. No, no las propias metodologías, puedes utilizar la probabilidad de default de ustedes, pero siguiendo la Ujú. metodología de Precia. Ah, Y la perfecto, la metodología de Precia, matemática, perdón, siguiendo esta metodología, así este es, cálculo. así es. Así es, Perfecto, pueden utilizar el insumo de esas probabilidades de default. claro. Adicionalmente, nosotros, por ejemplo, nosotros también tenemos el servicio de cálculo de CBA y ya tenemos una situación con un cliente que ellos también tienen información del sector real. Ellos nos envían las probabilidades de default y nosotros les hacemos el cálculo del CBA con esas Ah, probabilidades de súper, default. súper. O sea, compartimos información que Precia no tiene y podemos tener nosotros las entidades financieras y entregarle a ustedes para poder evaluar correctamente el cálculo de CBA bajo la metodología. Así es, así es. Muchas Esto para este gracias. caso de información del sector real. Con Muchas gusto, gracias, perdone la interrupción. tranquilo, no hay problema. Entonces, esto en general para calcular el spread de crédito y probabilidades de default. Ahora, ¿cómo se usa a nivel de fórmulas o más bien otra aproximación para calcular una probabilidad de default? Una de estas aproximaciones, bueno, nosotros obviamente hacemos todo un proceso de bootstrapping para construir intensidades de default, donde la intensidad cambia a través del tiempo. El default es diferente en diferentes momentos, o más bien la intensidad es diferente en diferentes momentos del tiempo, tal como lo ilustré en esta gráfica. Nótese que en esta gráfica, esto es una gráfica en términos discretos, donde tengo que en el año 2 al año 5 tengo una intensidad de default en estos niveles, mientras que del año 5 al año 9 aproximadamente tengo una intensidad de default mayor. Entonces, la intensidad de entrar en default es diferente, cual uno hace una curva donde se contempla esta propia intensidad, pero también uno puede partir con una intensidad constante. ¿De qué manera uno puede calcular una intensidad constante? Esta es una aproximación numérica por parte de los CDS, donde los CDS se negocia un basis o llamado spread, y con ese basis uno puede calcular una intensidad de default igualando el spread sobre la pérdida esperada, es decir, sobre el 60%. Esto también es una aproximación en el caso que también deseen algunas entidades calcular una probabilidad de una manera, digamos que un poco más simplificada. Pero esto obviamente tiene sus desventajas y una de esas desventajas es que no contemplarían toda una curva de intensidades como se debería calcular, sino que están construyendo una intensidad constante. Una vez calculada la intensidad de default, se calcula la probabilidad de supervivencia. La probabilidad de supervivencia es igual a exponencial de menos la intensidad de default por el tiempo. Y la probabilidad de default de un tramo determinado es igual a la resta de las propias supervivencias,
¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero calcular una probabilidad de default del mes 1 al mes 2, tengo que restar la supervivencia de 0 al mes 1 con la supervivencia de 0 al mes 2. Esto para poder obtener un default intermedio entre cada fecha que yo quiera visualizar. Ahora, veamos un ejemplo. Sí, adelante. Perdón, Hola Sergio. Sergio, buenas tardes, Ahora ¿me sí. escucha? Buenas tardes, ya lo escucho. Gracias, gracias, ¿cómo está? Qué pena, Bien, es que tengo gracias. ahí, pues no, yo ahí estoy viendo que es ese modelo reducido de intensidad, pero, perdón la pregunta, digamos, esta probabilidad de default marginal no debería ser es la diferencia de las probabilidades de default acumuladas, porque aquí, digamos, lo que nos dice es que se restan las supervivencias. Yo lo interpretaría más como cuál es la supervivencia, cuál es la probabilidad de supervivencia marginal, no la probabilidad de default marginal. En el último cuadrito que muestra ahí. Sí, ¿qué tenemos acá? Sí, pues principalmente para poder calcular, digamos que esto lo puede ver como una línea de probabilidad, donde la línea de probabilidad es igual a 1. Y usted quiere encontrar el default de un tramo intermedio. Para poder encontrar el complemento de ese conjunto, debe restar la supervivencia tanto desde un periodo después como un periodo anterior. Entonces, la probabilidad siendo 1 le va a dar como resultado la resta de las dos supervivencias va a tener la fracción intermedia de ese propio default. Ahora, cabe resaltar que estas supervivencias que están acá ya son supervivencias acumuladas que recogieron toda la intensidad de diferentes tramos del tiempo. Y así ya se calcula la propia probabilidad del propio tramo y es una probabilidad de default donde esta probabilidad de default no está condicionada a supervivencia previa, sino que es solo el propio default de ese tramo. ¿Listo? ¿Respondí su pregunta, Sergio? Pues más o menos, es que no, todavía no, digamos, veo la supervivencia la probabilidad de sobrevivir hasta T sub I, Sí. menos la probabilidad de supervivir hasta T I menos 1, no debería, yo eso lo interpreto es como la probabilidad de supervivencia marginal entre T I menos 1 y T. O sea, la probabilidad default debería ser es 1 menos esa cosa. Uno menos esto ya obtiene la propia probabilidad de default. Perdón, lo ilustro de la siguiente manera. Vale. Eso es lo que quería mencionar. Si uno tiene una línea del tiempo donde acá hablamos del momento TI, ¿cierto? Y acá hablamos del segundo momento, hablemos del T2. El objetivo principal es que toda esta probabilidad de default o esta línea que está en negro da una probabilidad que es el valor de 1. El objetivo principal es que uno tiene probabilidades de supervivencia, que sería todo este tramo acá, de haber sobrevivido hasta acá. Y adicionalmente yo tengo toda la supervivencia externa, bueno, externa no, sino más bien hasta el segundo tramo, que sería desde este inicio hasta este valor de acá. Si yo hago la resta de estas dos supervivencias, estaría eliminando el valor de los propios extremos y es ahí donde logro encontrar el restante, que es 1 menos la supervivencia de los extremos, y si yo elimino toda la supervivencia, tanto anterior como posterior, el resultado termina siendo la probabilidad de default intermedia. Y sobre probabilidad de default, digamos que condicional, en la matemática al final termina siendo lo mismo si uno coge esta propia probabilidad de default de este resultado y después lo multiplica por una probabilidad de supervivencia condicional. Digamos que en términos en la matemática da exactamente lo mismo. ¿Me hice entender, Sergio? Sí, pero es que no estoy completamente de acuerdo, pero no, tranquilo, si quiere Sí, siga y ya después de pronto si algo lo podemos revisar. listo. Perfecto. Pero entonces, en general, sí, adelante, Rocío. Yo lo que digo en términos así como, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho. En términos generales, lo que yo mido de esos extremos y todas esas probabilidades es que mi operación de derivado está entre medio de esa situación y yo lo que mido es la verdadera probabilidad de default en el tiempo que va a estar mi derivado.
¿Es así? Mi operación de derivado. No necesariamente la operación, sino la exposición crediticia, El plazo, la eso, fecha de el crédito. plazo. La exposición en el tiempo que dura mi Ajá, derivado, y eso es lo que mido con este CBA, ¿sí? O con así es. este cálculo, ¿ok? Con O este sea que tramo no de va probabilidad de default. con ese tramo entre T-1, entre T2 y T-1, que exactamente me mida en ese tiempo, qué incumplimientos puedo tener con mi contraparte. Ese es como el concepto que tú me quieres decir ahí con la matemática. ¿Es así? Así es. Así es. Gracias, gracias. Así, así es. Permíteme, vamos a un ejercicio puntual. Inicialmente, enfoquémonos en esta tabla de la izquierda, donde esta tabla de la izquierda habla de un CVA unilateral. En el CVA unilateral, primero establecemos diferentes fechas crediticias. Acá podemos hablar de un forward. Un forward tiene un solo flujo, pero estoy dividiendo esa exposición en diferentes fechas crediticias. Estos tiempos están anualizados, entonces podemos hablar de medio año, un año y medio, 2 años y así sucesivamente. Finalmente, para el CVA unilateral, yo quiero calcular la exposición crediticia que yo tengo con la propia contraparte. Para esto, la exposición crediticia que tengo con la contraparte, a mí me interesa ver la parte positiva. Entonces, si bien yo tengo una exposición esperada con la propia contraparte que es negativa, ahí no cuantifico un CVA, esto ya lo cuantifico en DVA, pero lo vamos a ver más adelante, pero inicialmente me enfoco en la parte positiva de la propia exposición. Vamos a suponer que tengo este tipo de exposiciones del valor del forward. De nuevo, supongamos que son estas exposiciones, más adelante vamos a ver cómo se calculan, y tengo una curva de probabilidades de supervivencia. La probabilidad de default, como mencionaba antes, hace referencia a la supervivencia, bueno, a la resta entre las propias supervivencias para encontrar una probabilidad de default intermedia a través del tiempo. Y el valor del CVA en cada uno de estos tramos va a ser igual a 1 menos la tasa de recuperación, que esto va a ser el 60%, que es la pérdida esperada, por la exposición esperada positiva, por la probabilidad de default de este tramo. De esta manera, yo estoy obteniendo toda una exposición en diferentes momentos del tiempo y los estoy ponderando por la probabilidad de default que se encuentra en cada uno de esos tramos. De esta manera, tengo un CVA para cada una de esas fechas de crédito y el valor del CVA total va a ser la sumatoria de cada uno de estos flujos. ¿Listo? Entonces, es acá en el por qué mencionaba que se tiene que tener en cuenta la probabilidad de default del propio tramo porque tengo que condicionarlo a la propia exposición que está ocurriendo en ese momento. Adicionalmente, acá seguimos la misma fórmula de la cual estábamos hablando anteriormente, donde es la resta de las propias supervivencias. Y bueno, si desea, Sergio, que ahondemos más en este tema, si quiere, nos puede escribir un correo y podemos agendar una reunión para poder entrar más en el detalle de cómo se calcularía este default por medio de la diferencia de las dos supervivencias. Sí, adelante, Sergio. Gracias, Sergio. No, sí, pues Con si quiere gusto. lo revisamos porque es que sí, para mí es confuso, digamos. Es decir, yo como lo entiendo es que básicamente a cada horizonte del tiempo, pues uno puede utilizar esa, digamos, sí, hay como dos maneras de lo que usted decía ahorita. Al final, como se entienden eventos independientes, pues la probabilidad condicional da casi que igual que la diferencia de las acumuladas. Pero yo como lo entiendo, por ejemplo, es, Así. digamos, al horizonte de, no sé, 2 años. Usted calcula la probabilidad de default a 2 años, como dice, 1 menos exponencial de menos hazard rate por T y bla, bla, bla. Y eso le da como, oye, esa sería la probabilidad de default acumulada de poder hacer default en cualquier momento entre ya y 2 años. Pero Así yo es. quiero saber cuál es mi probabilidad de hacer default entre el año 1, entre el momento 1.5 y 2, pues le restaría a esa fórmula que dije hace un segundo, lo mismo pero calculado con un T del 1.5. Entonces es una
tiene una probabilidad marginal como la diferencia de las dos acumuladas. Otra manera también sería como, por ejemplo, pero fíjese que ahí estoy diferenciando dos, digamos, dos acumuladas de probabilidad de default, ¿sí? O la otra es decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir hasta el año 1.5, que sería como exponencial de menos lambda t, que es la supervivencia hasta 1.5, y eso multiplicarlo por 1 menos e a la menos lambda tau, que es ese pedacito entre la diferencia entre 2 y 1.5. Entonces ahí uno dice, bueno, listo, con el primer pedazo estoy calculando, sobrevivo hasta el año 1.5. Y dado que Sí. sobreviví hasta el año 1.5, ¿cuál es la probabilidad de ser default entre 1.5 y 2, como Ujú. la multiplicación, pues, por este supuesto de independencia, la multiplicación entre ese haber sobrevivido hasta el año 1.5 e a la menos la lambda t, multiplicado por la exponencial, que es 1 menos, pues la función exponencial acumulada, pero solamente ese pedacito, 1 menos e a la menos lambda t. Y ahí, pues, fíjate que de alguna manera sí lo estamos como atando a, por un lado, diferencia de probabilidades acumuladas de default, y por el otro lado, sobrevivo hasta este momentico y cómo hago default en otro lado. Pero cuando sí dice lo de diferencial de haber sobrevivido, yo no puedo interpretar eso. O sea, no entiendo cómo interpretar cómo haber sobrevivido hasta el año 2.5 menos haber sobrevivido hasta el año 2 es una probabilidad de default. Para mí es una probabilidad de haber sobrevivido ese pedacito. Pero pues digamos que Ok. entonces es como la revisar después, tranquilo. Listo. No, sería, esto lo podemos, digamos que abordar más en detalle. Igualmente, lo último que, bueno, no lo último, sino lo que mencionó en el intermedio, donde tenemos supervivencia condicionada del periodo anterior y después por probabilidad de default de ese momento, es lo mismo que la diferencia de estas dos supervivencias. Y adicionalmente sobre esto, el objetivo es poder ponderar cada exposición en ese momento. Por eso el CBA, la sumatoria, todas esas ponderaciones de las propias probabilidades. Igualmente esto lo podemos hablar más en detalle en un correo. Listo, Sergio. Eh, Gracias, vale. Igualmente, para su tranquilidad, Sergio, esto no me lo inventé yo. Esto lo pueden encontrar en el libro de XVA de Gregory, y prácticamente así él define la propia probabilidad de default intermedia que se utiliza en el CBA por medio de este diferencial de las supervivencias. ¿No? Ahora, una vez teniendo el cálculo de la propia probabilidad, eh, ya vimos cómo se ejecuta en el valor del CBA. Ahora vemos cómo se ejecutaría en un valor de BCBA. Entonces, de entrada, ¿cuál es el concepto de BCBA? BCBA es CBA bilateral, donde estoy considerando el riesgo crediticio propio. Antes solo se consideraba el CBA del riesgo de crediticio de la contraparte, donde buscaba solo una exposición esperada positiva, pero ahora buscaré el cálculo correspondiente a riesgo crediticio propio. Pero hay que tener en cuenta en algo que en el BCBA ahora nace el DBA, que es el riesgo crediticio propio, pero el cálculo del CBA cambia. Cambia, ¿por qué cambia? Porque en el momento que yo estoy calculando la exposición crediticia de la propia contraparte, ahora hay que considerar que yo estoy expuesto a ese riesgo crediticio de la contraparte, pero también se tiene que considerar que si yo me muero o yo entro en un default, prácticamente la contraparte ya deja de tener una exposición crediticia. Entonces, nótese que en un mundo o en un escenario donde uno también está considerando la exposición crediticia propia, también se debe considerar en el valor del CBA la probabilidad de default propia. ¿Y esto cómo se ve? Entonces, nótese que en el CBA tenemos la pérdida esperada por la sumatoria de las propias exposiciones por la probabilidad de default, pero adicionalmente tengo probabilidad de supervivencia propia. Es decir, solo voy a contemplar el riesgo crediticio de mi contraparte cuando yo sobreviva. Entonces, cuando calculamos un CBA bilateral, el valor del CBA, ahora la probabilidad de default de mi contraparte, tiene que estar condicionada a mi supervivencia. El DBA no lo habíamos visto antes, pero el DBA prácticamente es la exposición esperada negativa, bueno, la pérdida esperada por la sumatoria de la exposición esperada negativa, por la probabilidad de default propia, por la probabilidad de supervivencia de la contraparte.
Entonces acá de nuevo también se está contemplando que en el riesgo crediticio propio debo considerar que mi contraparte también tenga una supervivencia o esté viviendo. ¿Esto cómo lo vemos? Ahora en este ejemplo nos vamos a enfocar en esta tabla de la derecha que es CVA bilateral, donde de nuevo tenemos unas fechas crediticias, un valor de exposición positiva y un valor de exposición negativa. Para los valores de exposición positiva, negativa, tengo estos valores que están acá y ahora necesito más información. Necesito una curva de supervivencia del agente B, una probabilidad de default, donde la probabilidad de default la calculo por medio de la diferencia entre las dos supervivencias. Una probabilidad de supervivencia ahora del agente C, acá ya hablamos de la contraparte, que es esta de acá, la probabilidad de default de la contraparte, y vamos a ver cómo es el cálculo del CVA. Acá es igual el valor del CVA, es igual a 1 menos la tasa de recuperación, que es la exposición esperada, que es el 60%, por la exposición positiva. Entonces la exposición positiva, de nuevo, acá este pedazo no ha cambiado, la exposición positiva se le atribuye al CVA, y sobre esa exposición positiva está multiplicada por supervivencia propia por probabilidad de default de la contraparte. Y obtengo mi valor del CVA, así para cada una de las fechas. O con el DVA, pues el DVA va a ser exposición esperada negativa por probabilidad de default propia y ahora por probabilidad de supervivencia de la propia contraparte. Entonces acá hay dos probabilidades que se están uniendo porque están contemplando en qué momento yo estoy expuesto a este riesgo crediticio. De esta manera tengo un CVA para cada una de esas fechas, donde finalmente el CVA es la sumatoria de todos esos componentes y el DVA también es la sumatoria de todos estos componentes. Finalmente, el valor del CVA neto, que de hecho es el valor que se le reporta a la Superintendencia Financiera, va a ser el valor del CVA menos el valor del DVA. Bueno, acá tengo los valores positivos, entonces acá simplemente estoy haciendo la suma de estos dos componentes porque el DVA es negativo y tendría un valor de CVA neto de este valor de acá, que si estamos hablando de dólares, estos serían $35,691. Y esto para el cálculo del BCVA, que está contemplando las dos probabilidades de default. Adelante, Rocío. En este momento no te estamos escuchando. A veces el micrófono. Disculpa. Listo. En este momento, cuando usted habla de que le da un neto a la super, ese neto de la super corresponde cuando nosotros tenemos operaciones de una misma contraparte, positivas y negativas en resultados y le mandamos el neto, ¿sí? Lo que da por uno y por otro. No, este neto hace referencia a considerar riesgo crediticio propio y riesgo crediticio de la contraparte. Es un neto de Ok. riesgo crediticio. Esto es solo, acá estoy hablando de solo un contrato, no estoy hablando de contratos con diferentes entidades. Eso ya es O sea, grupos de neteo y gestión de portafolio, pero acá ok. solo estoy hablando de un solo contrato y en este solo contrato es un riesgo crediticio neto. Lo podemos interpretar de esa manera. O sea, el riesgo crediticio neto es que evalúo la contraparte y me evalúo a mí misma al tiempo, saco la relación y sin embargo me da que el CVA total es el efecto de los 35,000, como el ejemplo tuyo. Ese es el que Así es. aplico para mi contraparte. ¿Sí? Así es. No, no es el que aplicas para tu contraparte, sino que ese es el valor considerando Valor que el usted me riesgo dio. crediticio propio y el riesgo crediticio de la contraparte. Te dio como resultado en este ejemplo acá que el valor crediticio de la contraparte es mayor que el propio. Ok, Entonces, este ok. es el valor que uno reportaría. Quiere decir que mi operación, yo aplicaría un CVA y haría el ajuste correspondiente. ¿Sí? Así es, así es. Esto también puede dar al revés, puede dar DVA, puede dar negativo, pero igual también se debe aplicar ese ajuste, independientemente del signo que dé. Sí, pero en el caso de que DBA no considero, o sea, y es una duda matemática, no, contable que no tiene nada que ver contigo, disculpa, esto es Sí. técnica y está perfecto, pero en la duda contable es que yo estoy revirtiendo PG con el DBA, ¿sí? Entonces estoy reversando con el DBA un resultado que me está dando en valoración negativo y sin embargo con el DBA lo estoy
medio Sí, ajustando, si me llegara a dar un montón de dinero, perdón por ser. eso es una utilidad. En ese Sí, caso, la es propia una ajuste por exposición, utilidad. en ese caso la exposición en teoría debería dar negativa. Si la exposición da negativa y tú tienes DBA, estás reduciendo el riesgo propio, el riesgo de tu propia exposición. Y eso se tiene que reportar. La Ok, superintendencia financiera exige CVA neto. Es decir, la superintendencia financiera exige que también se reporte el valor del DBA. sí, Entonces, para sí, este eso sí propio entiendo. reporte, en ese caso, no vas a tener más dinero, es una utilidad no materializable, pero igualmente en tus pasivos, que es tu propia deuda que tienes con Lo la contraparte, si esta revierto. deuda está negativa y tú le estás debiendo, se está reduciendo porque se está considerando tu riesgo crediticio de impago. Estoy devolviendo, estoy diciendo que mi deuda es menor, por decir algo. Así es, así es. Gracias, muy amable, perdón. Con gusto, no hay lío. Adelante, Diana. Sergio, una pregunta, digamos, tú de pronto en ese ejercicio que tienes ahí, tienes como una sensibilidad de cuál sería la diferencia si yo no tengo en cuenta ese riesgo o bueno, esa probabilidad de supervivencia propia para condicionar la exposición de la contraparte. Es decir, saber Sí, que neto da 35.000 pesos, pero si no tuviera esa condición, serían, no sé, 38.000. La condición de cuantificarlo por probabilidad de supervivencia de la Ujú. contraparte, dices, Tuya, mía misma. es mía, por Ujú. ejemplo, para el caso del CBA. Sí, correcto. Listo, pues en esto entonces no tengo esta sensibilidad. Bueno, creo que acá podríamos hacer el ejercicio, sería eliminando el valor rojo, que estaría acá, me daría el mismo valor que tenía tal vez en el ejercicio anterior y acá voy a eliminar la probabilidad de supervivencia de la columna O, que sería esta. ¿Listo? Entonces ahí me parece que antes estábamos en 35, aquí tuve una reducción de 32, pero de nuevo, esta sensibilidad depende también del comportamiento de estas curvas de supervivencia. Eh, yo te recomendaría, más allá de ver la propia sensibilidad, si lo incorporo o no lo incorporo, los métodos en general o la sugerencia académica es que se debe incorporar porque uno no debe cuantificar un riesgo crediticio de una contraparte si realmente yo voy a entrar en un propio default. Entonces, teóricamente, siempre buscan que uno condicione esas dos probabilidades y eso es lo que se está haciendo acá. Listo, con gusto, Diana. Entonces, este sería el propio cálculo del BCBA. Ahora, ¿cómo se calcula la exposición? Yo siempre les hablé sobre unos datos, un valor de exposición determinada, pero hay que visualizar cómo se calcula la propia exposición. De entrada, sí, adelante, Sergio. Gracias, Sergio. Perdón, ¿y no hay que descontar? ¿El CBA y esto no hay que descontarlos? Sí, bueno, esta exposición yo ya parto con el supuesto que está en valor presente. Pero sí, tiene toda la razón. Si usted calcula una exposición a esa fecha, por ejemplo, de un año, tiene que utilizar con un factor de descuento después de 1.5 años al momento cero. Acá este ejemplo Listo. ya parte que todo está en valor presente. Entonces contaríamos la multiplicación de la exposición en ese momento del tiempo por la probabilidad de ese tiempo. No antes de multiplicarlo por la probabilidad, entiendo yo. No, en este caso da lo mismo. Ok, Da lo mismo, no tiene vale, ninguna afectación. gracias. Con gusto. En el cálculo de la exposición, entonces nótense que yo quiero calcular cuál es el valor de mi instrumento financiero en diferentes momentos. Y ojo que cuando quería calcular el valor de mi instrumento financiero en diferentes momentos del tiempo, nótense que a mí me interesa un componente en particular. ¿Y cuál es el valor positivo o el valor negativo? Dicho de esta manera, yo estoy visualizando que para cada una de estas fechas de crédito, estoy calculando cuál sería el valor acá, más allá de E más y E menos, partamos en que en un principio tuve un EE, pero para tener ese E, el EE más va a ser igual al máximo
de EE, 0, y este valor de E menos va a ser igual al mínimo de EE, 0. Sobre estos valores, nótese que estoy hablando el máximo de una exposición. Y la exposición en realidad, ¿cuál es? Podemos interpretarla como, en el ejemplo del forward, pues sería el propio valor del forward en su vencimiento hasta el momento de la fecha que estoy visualizando. Dicho de esta manera, nótese que estoy calculando o quiero interpretar el valor positivo, que es el máximo del payoff de un forward. Y el máximo del payoff de un forward, esto se puede representar por medio de otro instrumento financiero que ya hemos visto. ¿Y qué método financiero se puede interpretar? Como una opción a ese plazo determinado. Entonces, ojo con esto. Miren que acá, en un principio, yo puedo partir con un supuesto que parto con la exposición, la misma de hoy, y simplemente la descuento, la proyecto en diferentes momentos de las fechas, y al proyectar en diferentes momentos de la fecha, estoy diciendo que es la misma exposición de hoy a futuro. Solo estoy descontando y proyectando flujos. Pero lo ideal es no partir con la exposición del momento cero. La exposición va cambiando. Y como la exposición cambia, el objetivo es poder simular esa exposición. Para poder simular esa exposición, nótense que yo partí con el supuesto de mirar cuál sería el pago al forward en ese momento crediticio y ese pago al forward en ese momento crediticio es el máximo entre ese valor del forward y cero y el máximo entre ese valor del forward y eso se puede interpretar como una opción tipo call. Entonces, acá llego a la gran conclusión que la simulación de una exposición de un forward la puedo interpretar como una opción a ese plazo. De hecho, acá tenemos la propia opción call de ese subyacente y ese strike con una volatilidad FX. Y esto es vital, digamos que esto es una gran clave si uno quiere gestionar la propia exposición. Si uno tiene la valoración de un forward y uno quiere gestionar el propio CVA, pues uno puede visualizar que esta gestión o esa exposición se puede calcular por medio de las opciones. Entonces, de esta manera, la exposición para el momento T, de nuevo, repito, se puede calcular como el pricing de una opción utilizando la fórmula del propio Black-Scholes. ¿Listo? Esto es una simplificación para calcular un solo componente de un forward. Pero pensemos en otro tipo de ejercicio donde ya tengo muchos forwards o tengo inclusive otro tipo de instrumentos financieros. Para este caso, la fórmula de Black-Scholes o una fórmula de una opción es una fórmula cerrada que ya parte de los supuestos de cuál sería su respectivo pago. Pero en un portafolio, como tengo una gran cantidad de derivados, la interacción entre todos estos pagos no puedo llegar a una fórmula cerrada. Es por eso que en el caso de poder tener una exposición de diferentes derivados, nosotros aplicamos simulaciones o el método de Monte Carlo de simulación del propio instrumento financiero. Me explico. Para valorar el forward, más allá de utilizar esta fórmula cerrada, que ustedes también, digamos que podían tener esta aproximación de fórmula cerrada por medio de Black-Scholes, pero el otro método, nótese que la fórmula de Black-Scholes de valoración de opciones también se puede utilizar por medio de un browniano geométrico. Ahí tenemos exactamente el mismo resultado, un resultado equivalente. Sobre este tipo de cálculos relacionados con la simulación de unas trayectorias y poder calcular un browniano, el objetivo es poder simular el forward en diferentes momentos de tiempo, utilizando un browniano de simulación del propio subyacente, pero cuando ya tenemos otro tipo de producto como un swap, ya nos toca utilizar otro modelo. Y el otro modelo que nosotros utilizamos para simulación de tasas de interés, aplicamos el modelo de Hull-White de simulación de tasas de interés. Pero en general estamos concluyendo o convergiendo exactamente lo mismo. Hacemos simulaciones del subyacente y cuando simulamos cómo se comporta el subyacente o las curvas, calculamos el valor de ese instrumento financiero en las diferentes fechas crediticias. Y después de calcular el valor en las diferentes fechas crediticias, ya se aplica las probabilidades, como lo mencioné en el ejemplo, para calcular el CVA. Disculpa, Rocío, antes de darte la palabra, permíteme mencionar algo adicional, y es que
en el cálculo de las exposiciones, bueno, acá me voy a saltar esta diapositiva que hay una fórmula cerrada para calcular la exposición de un swap, que es por medio de un swaption, que simplemente es la misma fórmula de Black-Scholes, pero sobre un swap. Pero en particular, quiero precisar que el cálculo de las exposiciones, nosotros en Precia, nosotros siempre mencionamos que el cálculo de la exposición lo calculamos por medio de las simulaciones que les acabé de mencionar. No obstante, nosotros no especificamos en el manual cómo se calcula la exposición, de tal manera que las entidades tienen la libertad de calcular esta exposición. Adicionalmente, esa exposición ustedes la pueden calcular de una manera similar como se calcula la exposición potencial futura que le reportan a la Superintendencia Financiera. ¿Cómo es este valor? Este valor simplemente es la exposición del derivado por una volatilidad estresada. En el caso de una exposición esperada, pues una aproximación podría ser el valor de la exposición por una volatilidad, no estresada, sino por la propia volatilidad del instrumento financiero. Y así pueden proyectar diferentes exposiciones en diferentes momentos del tiempo. Entonces, ese es en general como un pequeño ejemplo que quería mencionar de la exposición se puede calcular por medio de una fórmula cerrada, como es el ejemplo de Black-Scholes, o por medio de simulaciones, o ustedes pueden considerar el cálculo de una exposición tal vez multiplicado por una volatilidad del propio instrumento financiero. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Sí, adelante, Rocío. Ahí mi duda sería, con esa metodología yo puedo también gestionar los riesgos de exposición crediticia a través de un instrumento de derivado de crédito, con esa metodología que estás explicando, o es distinto, porque ahí saldría como un ajuste al SBA o eso, temas de crédito. No, Ok, sí, también, porque en sí, este caso lo porque único que estamos haciendo es con esta es metodología es ver la buscar máxima la exposición. exposición futura, no la Exacto. máxima. Una exposición que me podría generar un ruido y yo podría ir a cubrirla con un derivado de crédito. Así es, así es. Eso, para eso es que Ese es uno sirven de los estas objetivos. metodologías, ¿cierto? Así es, así es. Perdón que soy a preguntona, pero es que estoy como interpretando toda la vez. Gracias. No te preocupes, así es. Eh, Ahí muy importante, no exposición máxima ni potencial futura, esa es la otra gestión de riesgos que exige la superintendencia financiera. Acá solo la exposición esperada. En el cálculo del CVA no se busca un extremo, sino se busca el esperado. Entonces, esto es la exposición esperada. Entonces, uno por medio de simulaciones busca cuál es la exposición esperada, donde de nuevo pueden partir con supuestos de, sea la exposición de hoy, la multiplica por una volatilidad, o se aplica las respectivas simulaciones adecuadas al cálculo de esa propia exposición. Y bueno, acá en esta sección pues también tenía de manera equivalente cómo se utilizaba el modelo de Hull-White y también se utilizaba una fórmula cerrada que es el propio swaption. Y para finalizar, en general, digamos que concluyendo toda la capacitación, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es extraer las curvas de mercado relacionadas con OI, CDS o volatilidades para tener todos los insumos necesarios para el cálculo del CVA. Gestionar los escenarios, este es en el caso que ustedes vayan a calcular la propia exposición, al igual como hacemos en Precia. Después hay que aplicar sobre cada fecha la valoración de la propia exposición. Después de la exposición se limita a exposición positiva o exposición negativa, se aplica el uso de colaterales, se aplica el uso de grupos de neteo, se realizan todas esas aplicaciones y finalmente se aplica el valor del CVA o BCVA que se aplica de la manera que ya habíamos visto en las calculadoras que les mostré hace un momento. Casos importantes a tener, pues las propias simulaciones y generar las grillas de simulaciones de todos estos elementos de manera simultánea. Esto nosotros lo hacemos en Precia, correlacionando todos los subyacentes, aplicamos las diferentes simulaciones de los subyacentes y después con la simulación de los subyacentes calculamos la exposición en las diferentes fechas crediticias. Y adicionalmente hay que tener en cuenta que nosotros partimos con un modelo discreto. La metodología de estos modelos son en términos continuos
ingenuos, pero nosotros buscamos una aproximación cercana donde buscamos fechas crediticias en términos discretos, y las fechas crediticias, el ideal, y esto es según lo que nos dice la academia, es utilizar fechas crediticias de manera trimestral. Entonces, o con esto, no necesariamente en el cálculo del CVA yo solo quiero visualizar una exposición esperada cada 6 meses o cada año, por más de que el contrato se vence en 10 años. El ideal de la propia teoría para tener una aproximación adecuada con las propias probabilidades de default y el evento crediticio en cada momento de la fecha crediticia, el ideal es utilizar exposiciones o fechas crediticias cada 3 meses hasta el vencimiento del propio contrato. Entonces, eso también es una sugerencia para cuando se vaya a calcular el propio CVA, y por eso nuestro ejemplo en la propia calculadora lo teníamos en fracciones de 0.5. Listo. Y en general, con todos estos insumos, así es como se calcula el CVA-BCVA. Así es como se calcula, y nosotros obviamente también prestamos el servicio de este cálculo. Adicionalmente, si ustedes no necesariamente adquieren el servicio con Precia, ustedes pueden adquirir o también la compra de los insumos. Nosotros también les podemos dar intensidades de default, probabilidades de default o las propias probabilidades de supervivencia, y ustedes pueden calcular el valor del CVA siguiendo la metodología de Precia, donde la metodología de Precia es principalmente este valor del BCVA, que es una pérdida esperada, una sumatoria de exposiciones, una probabilidad de default y también probabilidades de supervivencia que hay que tener en cuenta. Sí, adelante, Diana. Sergio, disculpa, una última pregunta. En el caso en que tengas alguna garantía para esas operaciones con derivados, ¿ustedes incorporan eso en el cálculo? Como en el caso de operaciones offshore que tenemos garantías bilaterales. Sí, lo manejamos como un colateral, así es. Normalmente la forma como lo manejamos especifican los umbrales en los cuales aplicarían colateral, y eso, de hecho, eso es muy importante porque ayuda a reducir el CVA. Considerando un colateral que ustedes tienen con sus contrapartes offshore, se reduce la exposición, porque ustedes en un momento que ya cruzan un nivel de exposición que no está permitido, se está entregando un colateral, entonces ustedes están expuestos a un menor valor. Entonces, si ustedes tienen acuerdos de las contrapartes, si tienen el servicio con Precia, lo ideal es que nos envíen esa información para poderla incorporar. ¿No? Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias por su atención. Se nos acabó el espacio. Pero bueno, cualquier inquietud o cualquier duda que tengan, nos pueden comentar al correo de atención al cliente, y con mucho gusto podemos atender cualquiera de sus inquietudes. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.